Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente aquí reunidos para el estudio de la palabra. Sean bienvenidos, bienvenidos. Y les damos también la bienvenida a los que nos ven a través de Facebook y de YouTube. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy y estamos estudiando la carta de Santiago. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 2. La semana pasada terminamos el capítulo 1. Así que comenzamos con el capítulo 2 y me gustaría que me acompañaran ahí en su Biblia, donde estaremos leyendo Santiago capítulo 2 del 1 al 9. El título de hoy, Cristianos discriminadores. Estaremos hablando de cristianos discriminadores. Y dice así la palabra del Señor, Santiago capítulo 2 del 1 al 9. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos has dejado escrita para nuestra enseñanza, para que a través de meditar en ella podamos aprender y comprender y recibir tu guía, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Por eso te pido hoy en este momento que seas lámpara a nuestra mente, que alumbres nuestro entendimiento, que prepares nuestro corazón para recibir esta palabra con gozo, Señor, para que podamos cada uno de nosotros comprenderla y saliendo de aquí poder practicarla, Señor. Porque te lo pedimos, Señor, te damos gracias. También quiero pedirte, Señor, que me des la oportunidad de ser un instrumento nuevamente en tus manos para la edificación de tu iglesia. Porque te lo pido, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que vamos a ver este tema de estos cristianos que estaban discriminando o que estaban haciendo acepción de personas dentro de las congregaciones. Recuerden que cuando Santiago escribe esta carta, la escribe a los que estaban fuera de Jerusalén, que habían sido esparcidos por las pruebas, por las tribulaciones, por la persecución, y que estaban fuera de Jerusalén. A ellos son los destinatarios de los quienes Santiago les escribe. Y entonces les dice, Santiago comienza diciéndoles, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Comienza diciendo que nuestra fe, es decir, que la fe cristiana, la fe que nosotros hemos abrazado, no tiene cabida para hacer distinción de personas. Nosotros los que hemos sido transformados por nuestro Señor Jesucristo, no debemos hacer distinción entre las personas. Tenemos que ser imparciales. Tenemos que mantenernos siempre en un equilibrio. Y aquí es el problema que está mostrando Santiago, que había hermanos que estaban haciendo distinción entre hombres o hermanos ricos y hermanos pobres. Dentro de la congregación, sabemos que todos los que están en la congregación han sido llamados o han sido transformados por medio de la común fe. Y entonces, dentro de estas congregaciones, Santiago dice, ¿por qué hacen distinción entre los hermanos? El que tiene dinero y el que no tiene. ¿Por qué dan o hacen favoritismo a aquellos que
tienen la posibilidad de ayudarlos o de retribuirles el favor que les hacen. Entonces ese es el problema que va a tratar Santiago. ¿Cuántos de nosotros hoy en la actualidad no hemos sido víctimas de discriminación? ¿Alguna vez han sido víctimas de la discriminación? ¿Han llegado a algún lugar y los han hecho a un lado o los han etiquetado por su forma de vestir, por su apariencia? Eso pasa muy a menudo, eso es algo muy común. Yo cada vez que salgo y voy a la central me doy cuenta de cómo la gente cataloga por cómo te vistes, por cómo eres. Yo lo veo a diario en la central de abastos. Ahí están las que despachan, uno va y les pregunta un precio y no te quieren atender, pero a las personas que les caen bien, con las personas que tienen, con los que tienen amistad, están ahí, está ja, 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 jo, 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 y viene a todo darles despachan. Y uno llega y parece que ven, no sé, ¿por qué? Porque hacen acepción de personas, porque tienen cierto favoritismo con algunas personas, sea porque les dan propina, porque de vez en cuando les llevan un refresquito, les llevan flores, les dan dinero, y uno como no les lleva regalitos, pues no se complacen con uno, porque uno va a lo que va, a comprar y nada más, no va uno a estar ahí haciendo, a quedar bien con nadie. Entonces eso lo vemos a diario, y yo he sido, digamos, testigo de cómo las personas en la sociedad hacen esto. Y muchos de nosotros, bueno, eso es comprensible en la gente que no conoce a Dios. Porque hasta cierto modo decimos, bueno, pues son gentes que no tienen un conocimiento. Pero que esto suceda dentro de las congregaciones cristianas es algo ya más delicado, ¿no? Y Santiago está diciendo que esto estaba pasando dentro de esas congregaciones. Entonces, ese es el problema que vamos a tratar y vamos a intentar desmenuzar lo que nos dice Santiago, ¿no? Que en el trato diario con las personas entonces encontramos esa desigualdad. Podemos ver esa desigualdad, ya sea que sea en contra de nosotros o que nosotros la estemos llevando a cabo. Esa es una de las cosas, ¿no? Entonces, primero, acepción de personas, ¿no? Vamos a ver esta palabra que a veces es un poquito, digamos, difícil de establecer bien su significado, ¿no? Entonces, acepción de persona, dice el diccionario de la lengua española, acción de favorecer o inclinarse a una persona más que a otra por algún motivo. Entonces, hacer acepción es favorecer o inclinarse a una persona por algún motivo, ya sea económico o social o político, como le quieras poner, pero aquí en específico Santiago está diciendo de los ricos y de los pobres. Aquí estamos hablando de un estatus económico. Y nos pone un ejemplo, Santiago. Dice Santiago, porque si en vuestra congregación, en el verso 2, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices, siéntate aquí en buen lugar, y le dices al pobre, bueno, o sea, estás menospreciando al pobre. Al rico le dices, siéntate aquí, ¿no? Como los fariseos que les gustaban los primeros lugares en las sinagogas, ¿no? A los fariseos les gustaba sentarse hasta enfrente, en las sinagogas. Bueno, de alguna manera Santiago tiene en mente eso, ¿no? Cómo los fariseos les agradaba o tenían, digamos, eran amigos entre ellos, y nosotros estos lugares, los mejores lugares, apártenlos para nosotros. Y los que vayan llegando, que se queden hasta atrás. Y si no alcanzan, pues que se queden parados. Alguna vez en una congregación nosotros fuimos a un lugar ya hace muchos años, tal vez unos 8 o 9 años, nos invitaron que iba a haber todo un día de servicios, iban a hacer varios servicios, y cuando llegamos a ese lugar, llegamos temprano, nosotros dijimos para encontrar una buena silla, sorpresa, que los lugares estaban apartados. Llegamos a esa congregación y con cintas los lugares apartados. Yo dije, no, pues yo llegué temprano, yo soy de los primeros, yo quiero agarrar un buen lugar. No, es que estos lugares ya están apartados.
son para tal congregación. Bueno, los de acá, no, esos también están apartados. Jule. Entonces, no, pues nos quedan los de hasta allá atrás. No, pues cómo no, o sea, eso es de alguna manera hacer una distinción, hacer una diferencia. Como no pertenecemos a esa congregación o a ese grupo, pues nos apartan. Y eso es algo de lo que Santiago dice que no se debe hacer. Entra el rico, entra el pobre, al pobre lo discriminas, por allá, porque el rico a lo mejor te puede favorecer, porque el rico a lo mejor tiene empresas y tiene la manera de ayudarte. Dices, tú sí eres mi cuate, ¿no? Somos cuates, somos amigos, vente para acá. Pero al pobre, como dices, pues, ¿qué me va a dar ese pobre diablo? No, no le hacemos caso. Y no se trata de eso. Aquí estamos cayendo en un pecado. Y dice Santiago, eso no se tiene que hacer. ¿Ven cómo nosotros cuando a veces dentro de la sociedad que pone etiquetas a los ricos y a los pobres, esta lucha antagónica, ¿no? entre ricos y pobres, ¿no? Que el pobre siempre está tirándole al rico y el rico siempre oprimiendo al pobre, ¿no? Pero realmente Santiago nos muestra el problema, ¿no? Dice a los de la congregación, ustedes han oprimido al pobre. En el verso 6, fíjense, dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Dice, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Los ricos, dice Santiago, son los que los perjudican a ustedes y ustedes dándoles ese favor todavía. Entonces dice, tienen que aprender a tratar a la gente igual. Ese es lo que Santiago quiere darnos a entender. Entonces, una vez que hemos entendido qué es hacer acepción de persona, qué es favorecer a alguien por algún interés, fíjense que en las congregaciones, más en las congregaciones de corte pentecostal, sucede esto. Como todavía ellos piden diezmo, están pidiendo diezmo a la gente, y hay gente que diezma, o sea, que tiene buenos empleos y que tienen la capacidad de diezmar buenas cantidades de dinero. Los pastores de esas congregaciones ven con agrado a las personas adineradas porque saben que les van a dar buen diezmo. No, pues los tratan, pero de aquellas, mi hermano, y a los que no tienen para dar mucho, no les toman mucha importancia y hacen esa separación entre los que sí diezman, y aparte ellos ven en los sobres el nombre de cada persona. Ay, este diezma bien, pues ¿quién es? ¿En qué trabaja? Y hasta los investigan. ¿En qué trabaja? ¿Qué carro traes? Yo una vez fui a una congregación, recuerdo que hace tiempo fui a una congregación y estaba así, ¿no? La predicación, y estábamos ahí, terminó, y me dice un hermano de los que estaban ahí, se acerca y me dice, ¿qué te pareció? No, pues muy bien mensaje. Y ya no le estábamos ahí platicando. Y me dice, oye, ¿tú qué carro traes? Y yo así como que, pues de entrada dije yo, ¿cómo? O sea, si estamos hablando aquí de cosas espirituales y él me empieza a hablar que yo qué carro traigo. Le digo, pues traigo mi Dodge. Y dice, ¿qué carro es? Le digo, no, pues mi Dodge patas. Le digo, vengo. Y nomás se me quedó viendo así. Pues digo, oye, ¿por qué quieres saber qué carro tengo? Porque ya me quería más o menos estudiar sobre mi nivel. Si traigo un buen carro, tiene dinero. Si traigo un carrito viejo, no es rentable, vamos. Entonces, eso es lo que no se debe de hacer. Y aquí Santiago nos lo muestra, ¿no? Ahora vamos a ver este punto que me pareció importante resaltar de aquí, de este pasaje, que si Santiago nos dice que no debemos hacer acepción de personas, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué nos dice Santiago esto? El motivo es porque Dios no hace acepción de personas. Y si nosotros estamos siendo transformados y moldeados conforme al carácter de Cristo, entonces tampoco tenemos que hacer acepción de personas. ¿Sí lo entendemos de esa forma? Porque entonces no seríamos congruentes, que decimos somos cristianos, pero tenemos un carácter diferente al de Cristo. El propósito de Dios para nuestra vida
es que nosotros seamos transformados conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y si esto no está sucediendo, entonces algo está pasando que está mal. Entonces por eso es que tiene que haber congruencia. Dios no hace acepción de persona, por lo tanto nosotros no debemos hacerlo. Tampoco. No debemos mostrar favoritismos, ni tampoco hacer prejuicio a las personas, por sea la situación del dinero, o su cultura, o su nivel académico, ¿no? Porque también eso a veces podríamos, como este es profesionista, sí, este no estudió, ese no sabe nada. No, o sea, tenemos que vernos de una manera en igualdad, una fe igual. Entonces, si Dios no hace diferencia entre las personas como lo hacemos nosotros, es lo que les acabo de comentar. Vamos a verlo cómo Pedro comprendió esta verdad por medio de lo práctico, ¿no? Ahí en Hechos capítulo 10, si me acompañan ahí por favor en sus Biblias, en el libro de los Hechos, sabemos que el libro de los Hechos es un libro histórico que nos muestra, nos relata los primeros pasos de la iglesia, cómo los primeros cristianos fueron funcionando, fueron caminando y se fueron conduciendo en su vida. Hechos capítulo 10 nos relata acerca de Cornelio el centurión. Cornelio, un centurión, es un general, un capitán de 100 hombres. Eso es un centurión. Tenía a su cargo 100 hombres. Este hombre llamado Cornelio dice que era un hombre temeroso de Dios y que hacía limosnas a los necesitados, a los pobres. Y entonces un día dice que se le aparece un ángel en su casa. Eso lo relata el capítulo 10. Yo se los voy a resumir para llegar al punto que quiero decirles. Y dice que un día un ángel se le aparece en su casa y le dice, mira, ve allá a un lugar donde está un hombre llamado Pedro, que era Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Dice, ve ahí ese lugar y dile y escucha lo que él te va a decir, porque él tiene algo importante que decirte. Y entonces Cornelio manda a unos de sus hombres y que vayan a traer a Pedro hasta ese lugar. Ya van por Pedro, pero para esto Pedro dice que estaba también en oración y de repente le entró una gran hambre y así como una éxtasis le sobrevino y le descendió del cielo como un manto con toda clase de animales. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y dice Pedro, pero es que yo nunca he comido nada inmundo, o sea, ningún animal inmundo he comido nunca. Porque los judíos tenían ciertas reservas. Su ley de alimentos dietéticos no les permitía comer ciertos animales como conejo, puerco. Pero entonces al ver ese manto con todos esos animales y el Espíritu de Dios diciéndole mata y come y no llames inmundo lo que yo he limpiado, entonces Pedro pues comprende que en el versículo, vamos al versículo 34, fíjense. En el capítulo 10, en el versículo 34, cuando ya se encuentra Pedro y les va a dar el discurso a Cornelio y a los demás que se habían juntado ahí, sus familiares de Cornelio y sus más allegados, dice, entonces Pedro, versículo 34, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué está comprendiendo Pedro aquí? Porque el centurión era romano. Para poder ser un centurión tendría que ser un hombre romano. Entonces era un romano y ellos eran judíos. Y los judíos eran gentes muy especiales porque ellos no se juntaban con cualquier persona. Fíjense en el verso 28. Ahí en el 10:28 dice, y les dijo a las personas con las que llegó Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Fíjense nada más el pensamiento de los judíos, que era algo abominable acercarse o juntarse con un extranjero, con una persona que no era judía. Ahora, juntarse con un gentil, este es el problema que está también mostrando Santiago. Juntarse con un gentil
era aquella persona que no estaba circuncidada. La circuncisión era lo que los distinguía a los judíos, la circuncisión. Y juntarse con una persona que no estaba circuncidada, para ellos era algo abominable. Así veían a la gente, o sea, ellos se sentían superiores. Como pueblo escogido de Dios, ellos se sentían por encima de los demás. Y con esta perspectiva, ellos se reunían en las sinagogas, ya cuando empezó el cristianismo, pero entonces ellos veían como con desdén a las demás personas, a los que no eran judíos, a los que no eran de la circuncisión, los veían. La circuncisión es aquel acto que se llevó a cabo de circuncidar el prepucio del miembro del hombre como pacto para con Dios. Y solamente aquellos que se hacían esa circuncisión, digamos que pertenecían a los judíos. Y aquellos que no se lo hacían, pues entonces estaban para ellos como excluidos de pertenecer a ellos, ¿no? Entonces así lo estaban viendo y fíjense que entonces ellos se sentían superiores. El pueblo judío decía, no, pues nosotros somos el pueblo escogido, bueno, el pueblo hebreo, ¿no? Decían, nosotros somos el pueblo escogido, Dios nos eligió a nosotros, nosotros somos los meros meros. Ellos tenían eso en mente. Pero, ¿por qué los eligió Dios? ¿Por qué escogió Dios a ese pueblo? ¿Será que Dios hace excepción de personas? Y dijo, estos son mejores, los voy a escoger a ellos. ¿Será eso? Porque ellos así lo pensaban. Acompáñenme ahí en su Biblia a Deuteronomio capítulo 7, que nos da la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué eligió Dios a este pueblo? Bueno, Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 6 y 7 tenemos la respuesta. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué los escogió? O sea, no era porque fueran los mejores. No los escogió porque, los judíos o los hebreos, son lo máximo. No. Dice, los escogí porque ustedes eran el pueblo más insignificante. Y por amor, Dios los escoge para mostrar en ellos su poder, para hacer de ellos una nación grande y fuerte. Es eso, por eso los escoge. Pero no es que Dios hace acepción de personas. Y fíjense que aquí nos da, podemos ver nosotros que nuestro Señor Jesucristo nunca hizo acepción de personas con nadie. A Él se le acusó de comilón y de bebedor, porque se sentaba en la mesa con publicanos, con fariseos, con gente de toda clase, con ricos, con pobres, con cojos, con ciegos, con mujeres prostitutas. O sea, Jesús fue un hombre imparcial. Él no estuvo de alguna manera fijándose, este sí me conviene juntarme con ellos, no. Él dijo, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Aquellas personas, aquellos que estaban hasta la última en la fila, hasta lo último de la fila, que no merecían nada, por aquellos vino el Señor a rescatarlos, a salvarlos. Y esos somos nosotros, los que no teníamos oportunidad de nada. Y aquí estamos por amor de su nombre y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y estamos aquí compartiendo de sus bendiciones, pero no porque sea un Dios que tiene preferencias. Es un Dios que es justo, igualitario y a todos nos dio la misma oportunidad. Fíjense que esto nos da para meditar un poquito en que Dios es justo y parejo. Y nos da para meditar en el tema de que muchas veces se ha indagado o se ha cuestionado dentro de las doctrinas cristianas, que es
la predestinación. Esta predestinación de la que habla la Biblia, porque es una doctrina que la Biblia la muestra claramente, se ha malentendido. Agustín de Hipona, Juan Calvino han enseñado que Dios creó a un grupo para salvarse, para salvación, y a un grupo para perdición. Así que los que Dios creó para salvación son salvos, sí o sí, porque Dios así lo determinó. Y los que Dios predestinó para perderse, que esos se van a perder. Así que entonces ellos enseñaron que hay dos grupos de personas, unos que se van a salvar y unos que se van a perder. Pero esto no es verdad, porque aquí lo podemos ver claramente, donde dijo Pedro, que en verdad conozco, dice que Dios no hace acepción de personas. Pablo también lo enseña en Romanos capítulo 2, verso 11. Dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces quiere decir que Dios no tiene favoritismos con nadie. Dios no le da la salvación a unos y se las niega a otros, no. Dios predestinó a las personas, predestinó. Quiere decir que fue antes. Antes le dio un destino. Le marcó un destino. Antes de la fundación del mundo, Dios marcó un destino a las personas. ¿Cuál fue ese destino que les marcó? Solamente hay dos destinos: la salvación y la condenación eterna. Son los únicos dos destinos que Dios estableció, fijó. Y dentro de esa predestinación, ¿qué quiere decir? Que Dios estableció que el que crea en Jesús se salve y que el que no crea se pierda. Esa es la predestinación. Que el que crea en Jesús se salve y que el que no crea sea condenado. Así que entonces, ¿en quién está la respuesta? En nosotros. O sea que Dios, como seres morales responsables que Dios nos creó, con un libre albedrío, nosotros podemos responder a ese llamado que Dios nos hace. Dios es paciente y quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de su palabra y procedan al arrepentimiento. Todos los hombres, no nada más un grupo, como enseñó Agustín o como enseñó Calvino. Eso no es verdad. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de su palabra y que demos una respuesta al Evangelio. Cuando escuchemos el Evangelio, tenemos que responder de alguna manera. Si decido creer en Cristo, entonces voy al destino que Dios me marcó, la salvación, la vida permanente con Él, en su presencia. Y si digo que no, si no acepto, entonces ya sé a dónde voy a ir también. Entonces aquí vemos que Dios no hace acepción de personas. Por ningún motivo Dios castiga al justo o por ningún motivo deja al culpable sin castigo. Algún día le va a dar su castigo, pero hay pecados que a los hombres se les hacen patentes en esta vida y hay otros en los que son llevados hasta que ellos van al tribunal de Dios. Ahí es donde van a pagar cada una de esas cosas que hicieron mal. O vamos a pagar si es que no nos arrepentimos de ellas. Por eso es que la salvación está aquí para nosotros, para que podamos nosotros ser libres y aceptar en el sacrificio de Cristo y a través de Él poder nosotros ser perdonados de nuestras maldades. Amén. El Señor no favorece a unos por encima de otros. Y ahora vamos a ver por qué es pecado hacer acepción de persona. Porque diremos, bueno, ¿por qué es pecado? Bueno, porque se incumple el mandamiento. Se incumple, no dije se cumple, se incumple el mandamiento de amar al prójimo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, al hacer acepción de persona, al mostrar favoritismo o prejuicio contra las personas, tú estás incumpliendo el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Y entonces, por eso es pecado. Si tratamos a los pobres con desdén, con desprecio, y a los ricos los vemos con agrado, estamos haciendo acepción de persona. Y muchas veces lo hacemos no nada más en este sentido,
sino que a veces por el físico, ¿no? A veces vemos la hermosura en las personas y vemos lo feo, ¿no? Y hacemos esa comparación, pero no debemos ser así. No debemos ser así. ¿Recuerdan cuando eligen a David? Cuando Dios le dice al profeta ve y elige a ungir, ¿no? A ungir a David. Bueno, que van buscando, no sabía él quién era. Y entonces él cuando ve al primogénito de Isaí, ¿no? Es Isaí, ¿no? El papá de David. Ve al primogénito y dice, no, pues es este. O sea, la apariencia que vio, dijo, no, pues. Y dijo Dios, no, él no es. Él no es, porque yo no miro como mira el hombre. Porque el hombre ve la apariencia, vemos la apariencia, nos dejamos llevar por la apariencia, pero Dios mira el corazón, el corazón. Un pobre, dice Santiago, ¿no ha escogido Dios a los pobres para que sean ricos en fe? El hombre pobre deposita toda su confianza en Dios. Bueno, el cristiano, el creyente, ¿no? Estamos hablando aquí de pobres, pero creyentes, no los pobres en general, porque podemos confundirnos que entonces todos los pobres se van a salvar. No es así. Estamos hablando de personas pobres, pero que son creyentes, que son pobres económicamente, pero son ricos en fe. Así como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que dice que siendo rico se hizo pobre. Él se despojó a sí mismo de todo y se hizo pobre. ¿Para qué? Para venir a mostrar su gracia a cada uno de nosotros. Y así nosotros entonces podemos ver que estos pobres que Dios ha llamado o que han aceptado la fe, pues son ricos, dice Santiago, ¿no? Dice Santiago, a ver, regresamos allá a Santiago, y dice, en el 5, 2:5 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Así es que son pobres, pero que han abrazado la fe, que han aceptado la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no los ha elegido Dios, así como a los ricos también que han abrazado la fe, ¿no los ha elegido Dios de la misma manera? O sea, ¿no tienen la misma oportunidad el pobre, el creyente pobre y el creyente rico? Ante Dios son iguales. No hay diferencia. Entonces, ¿por qué nosotros queremos hacer esa diferencia? ¿Por qué hacemos esa diferencia? Tenemos que aprender a no hacer esa diferencia. Dentro de las congregaciones tenemos que vernos iguales. Ante Dios no vale uno más que otro. Porque aquel tenga un carro del año o porque aquel tenga millones, no vale más. ¿Qué es lo que cuenta aquí? La fe genuina. Que tengas verdaderamente una fe genuina, entonces eres rico para con Dios. Esa es la verdadera riqueza. Que tengamos fe en Jesucristo. Y no poner la mira en las cosas de este mundo, las cosas materiales, que no tienen valor eterno. No pueden darnos más allá de esta vida. ¿A quién han conocido ustedes a una gente rica que se llevó su dinero al más allá? No, aquí lo deja. Salomón con toda su sabiduría y con todo su dinero, nos escribe también acerca de los ricos y de los pobres. Dice que al rico no lo deja dormir la hartura, o sea, de lo mucho que tiene, no lo deja dormir. Y el pobre dice, coma mucho o coma poco, él se duerme a pata estirada, porque no tiene pendientes, porque no está pensando en cómo hacer crecer sus millones, no los tiene. Entonces el pobre deposita su fe en Dios y ahí descansa. Así tenemos que hacer nosotros, aprender a descansar en Dios. Amén. Entonces, aquí
la acusación de Santiago fue que en aquellos días, pues, habían afrentado al pobre, lo habían menospreciado. ¿Nosotros qué estaremos haciendo? ¿En qué error estaremos cayendo? Claro que aquí dentro de nuestra congregación, pues no hay gente, aquí en este lugar me refiero, pues no hay gente así millonaria como para que esto nos pudiera acomodar aquí. No podemos verlo aquí, pero sí podemos ver otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo menospreciar a las personas por otra cuestión. ¿Qué estaremos haciendo mal? Pues que el Señor nos ayude a poder entender y a no hacer diferencia, a no hacer distinción entre las personas, a no discriminar a la gente por su nivel académico, por su cultura, tal vez por su color de piel. Eso tenemos que aprenderlo, ¿no? Fíjense que en la iglesia del primer siglo hay un ejemplo claro de esta acepción de personas en Hechos capítulo 6. Me gustaría que lo leyéramos ya para terminar. En Hechos capítulo 6, en el versículo 1, ya vimos que Santiago acusó a los hermanos de haber afrentado al pobre. En Hechos capítulo 6, verso 1, dice, en aquellos días, Hechos 6, 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué sucedió aquí? Pues que estaban haciendo acepción de personas. Los hebreos estaban favoreciendo a sus viudas. A las viudas hebreas les estaban favoreciendo y a las viudas griegas como que no les estaban dando lo mismo. Como que decían, pues ellas son de nuestra gente, son nuestras conocidas, hay que darles bien. Y a las griegas, pues, no hay que darles tanto. Entonces aquí llamaron a hombres, a diáconos para que se encargaran de eso, ¿no? Pero es nada más para que veamos cómo sucedía en la iglesia del primer siglo, que sí había acepción de personas. Pero esto no se debe de hacer. Nosotros no tenemos que hacer eso. Tenemos que amar a todos por igual, tenemos que ser imparciales y el trato hacia los hermanos tiene que ser en igualdad, sin importar su posición económica, o sea, su estatus, o su nivel académico, o su cultura. Tenemos que vernos como hermanos, en igualdad, en amor. Tenemos una misma fe, tenemos un mismo Señor Jesucristo y compartimos lo mismo. Así que estamos en igualdad. Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude a poder poner esto en práctica. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites escudriñar tu palabra, Señor, meditar en ella. Ayúdanos a no hacer acepción de personas. Ayúdanos a mantenernos imparciales, Señor, y hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Ayúdanos a no separar, a no discriminar, a no preferir a uno sobre otro, Señor, a no favorecer a alguien por alguna razón o por algún motivo, Señor, sino que ayúdanos a ver las cosas de la manera que tú las ves. Ayúdanos a vivir nuestra fe de una manera justa, piadosa, Señor, como tú la has marcado, Señor. Que esta palabra se quede guardada en nuestro corazón para que podamos entender, Señor, que tú no haces acepción de personas, que tú haces salir el sol sobre buenos y malos, que tú haces juicio y justicia, Señor, de una manera equilibrada, equitativa, Señor. Que tú no eres muchas veces, nosotros somos diferentes, pero que tú quieres, Señor, perfeccionarnos para que lleguemos a ser como tú, Señor. Ayúdanos y perfecciónanos a cada uno de nosotros para que podamos seguir tus pisadas. Te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Amén.
Vamos a saludar a los hermanos que se conectaron. Gracias por conectarse, hermanos. Verónica Ponce, te mandamos un saludo. Cristina Valdés, bendiciones allá. Talibel, un abrazo, te mandamos. Provi Correa, un abrazo, hermana, que Dios le bendiga, y nos despedimos.